Familia, familia, familia. Los que dominan este mundo, los capitalistas que hacen siglos y siglos dominan las instituciones financieras, tienen un brazo armado para atacarte, invadirte, robarte, aplastarte cuando ellos quieran, como la OTAN. Ahora mismo están desesperados porque están perdiendo su hegemonía en el mundo. Y lejos de apelar a la cordura, apelan al caos, a la destrucción, a la guerra, a precarizar la vida en el ámbito mundial. Usted me dirá, ¿y por qué lo hacen? Porque ellos tienen millones y millones de dólares. Ellos pueden comprar los alimentos o cualquier cosa a cualquier precio. Usted no. Usted que vive un salario no. Por eso yo estoy viendo, la vida se precariza, cada vez hay más personas viviendo en las calles que no le alcanza el dinero para vivir. Otros que ya no pueden ni darse luz, comprarse un carrito mejor, que andan en carros viejos por ahí. Y todo es culpa de esa élite gobernante del capitalismo que apela a la guerra, a la destrucción, al caos y no a la cordura. Ahora mismo, Donald Trump está amenazando a Brasil. ¿Todo por qué lo está amenazando? Porque Brasil está juzgando a Bolsonaro, un hombre que violó las leyes de Brasil, que atacó las instituciones, es decir, promovió un golpe de Estado en Brasil y además de eso se enriqueció ilícitamente. Y sus hijos ya huyeron de aquí de Brasil, huyeron para que no los coja la justicia. Eso es una de las cosas. La otra cosa que no le perdonan los imperialistas a Brasil es que esté siendo libre y soberano y forme parte de los BRIC, es decir, del nuevo grupo que está mandando en este mundo, que está tratando de crear un mundo mejor entre Brasil, Rusia, China, la India, Sudáfrica y 30 países más. Y eso no se lo perdona Donald Trump. Mientras que él hace eso, presiona a Brasil, vamos a ver en qué para, porque van a perder el petróleo brasileño, el acero brasileño, el café brasileño y la carne de vaca, entre otros productos que consumen y reciben los norteamericanos desde Brasil, que muy bien los empresarios brasileños lo pueden dirigir hacia Rusia, hacia China y hacia otros países. El que va a perder Estados Unidos, claro. En medio de estos cambios, pues sí van a pasar un trabajo los brasileños al principio, pero después ellos tienen muchos recursos, muchos alimentos. Y eso lo compra cualquier país, eso hace falta. Pero eso para que vean, la culpa no es del comunismo, ni de Cuba, ni de Venezuela, es Estados Unidos el que está destruyendo el mundo y sus lacayos. Ahora vamos a hablar de los lacayos de Estados Unidos, la OTAN. Donald Trump está aplastando a los europeos y lo está sancionando también. Ahora le bajó los aranceles que se le iba a poner del 30%, dice que le va a poner el 15%. Pero el 15% también daña a todos los empresarios europeos. Lo hace perder miles de millones de euros. Destruye muchos negocios que no van a poder competir ni seguir funcionando. Y no solo eso, lo gravó ya teniendo que pagar el 5% de su Producto Interno Bruto para mantener la industria armamentística de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está viviendo de sus lacayos, de
los que ellos dicen que son sus aliados, y yo no creo que sean aliados, son esclavos. Esclavos y esclavos que no aprenden, que además de estar explotando, lo está preparando para enfrentarlo contra Rusia, después que Rusia elimine a Ucrania de una vez y por todas. Está preparando, lo va a usar de punta de lanza contra Rusia. Y no aprenden, no aprenden. Si no aprenden, pues escarmentarán por su propia cabeza. Estos mismos europeos fueron allá y se reunieron con los chinos en el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones entre los chinos y la Unión Europea, y fueron allá a hacerse los bárbaros, a decirle a los chinos que por qué apoyan a Rusia, que por qué le dan armas. Exactamente, ¿quiénes son ellos para meterse en ese problema? ¿Quiénes son ellos a decir, bueno, los chinos casi ni le hablan, rompen las relaciones con ellos? Los europeos y los Estados Unidos son brutos, porque ellos están perdiendo sus industrias, están cerrando sus industrias, están perdiendo terreno en lo comercial, en todo lo que es la economía, en la diplomacia. En el mundo ya nadie los puede ver por abusadores, por ser unos extorsionadores, por chantajistas. Y además de eso, si no te sancionan y te dan un golpe de Estado. Y ellos no aprenden. Por ese orden de cosas, en el medio de este pataleo del imperio y de sus secuaces por no perder el poder ante los BRICS que están surgiendo ahora como una nueva forma en este mundo, una nueva forma que no une ideología, no une credo, solamente une intereses de los países a comerciar en beneficio común y en desarrollar el mundo, para poder llevar los productos a todos los lugares del mundo y comprar productos allí y regresar cargados de productos, como lo está haciendo China ya con Irán y con otros países. Pero los americanos, ellos quieren ser los que mandan, los dueños. Ellos no se conforman con tener a Europa de rodillas y queriéndole enfrentar con los rusos. Quieren ahora. Han incendiado el Medio Oriente con Israel contra Gaza, con Israel contra los iraníes, con los sirios también en Siria, dando un golpe en Siria. Y ahora quieren desestabilizar al Líbano. También no se conforman. Lo que yo le digo, a los países árabes están ahí con de brazos cruzados, parece que están esperando que le llegue su momento. A Jordania, por ejemplo, a Egipto, le va a llegar su momento, sí. Sigan con los brazos cruzados, no se unan para defenderse contra el enemigo común, que les va a llegar su momento. Porque ustedes tienen petróleo, tienen gas, ustedes tienen recursos, y eso es lo que buscan estos imperialistas, recursos para sus empresas que se han quedado sin recursos, que viven de la especulación financiera, que tienen mucho dinero para pagar guerras, desestabilizar países, pagar grupos de oposición, pero que se han quedado sin los recursos, que los tienen ahora los BRICS, que los tienen los africanos también, que los africanos los están echando de África. Y no estando de acuerdo con, también tratan de ahora fomentar problemas en Armenia, en Azerbaiyán contra los rusos y otros países. Vamos a ver cuál es el otro después que termine los rusos con Ucrania, cuál va a ser el otro que se va a atrever a caer en la trampa de los norteamericanos, y los van a empujar a la guerra y después los van a dejar solos. También ya lo están haciendo allá en Asia. Primero probaron con una guerra entre la India y Pakistán, que se terminó pronto, y ahora en una guerra entre Tailandia y Camboya.
Una guerra, ya se está hablando de sentarse en la mesa de negociaciones, parece que recapacitaron los tigres asiáticos, que todos están bien desarrollados, el nivel de vida allí es muy bueno, pero allí llega Estados Unidos y la OTAN y los enfrenta. ¿Para qué? Para crear problemas allí en esa península, para regar combustible allí y enfrentar a las personas allí y a los pueblos y a los países y ellos sacar sus dividendos. Y esos problemas dañarían a los chinos con las emigraciones, con los millones de personas que van a salir de allí, que después van a tener que ser acogidas, ayudadas. Y eso retrasaría, eso es lo que ellos quieren. Y además de eso, el objetivo fundamental es ellos echar a pelear a China con Taiwán. Con Taiwán, que es una isla china que está separada de China por problemas que tuvieron entre ellos. Cuando ellos pelearon por la reunificación de China, un grupo que perdió fue a parar allí a Taiwán y allí se desarrolló y fue apoyado por Reino Unido y los países capitalistas para usarla contra China. Pero en realidad esa isla es China y los chinos tienen todo el derecho de reclamarla y tienen todo el poder para también tenerla por la fuerza, pero ellos quieren que sea a través de la paz. Hay que ver aquí qué papel va a jugar Japón, Filipinas y Australia, a ver si se van a dejar involucrar en este problema, que esto lo único que crearía el caos, el hambre, la miseria en esa zona, en algunos países, que es lo que anda buscando Estados Unidos, ya que ellos están tan mal, ya que ellos están divididos allí, ya nadie apoya a Trump. Trump ha destruido a Estados Unidos con sus políticas, con su ineptitud, con sus mentiras. Y entonces ahora quiere que todo el mundo le vaya mal. Es lo que está pasando en este mundo ahora mismo, en este juego por la lucha del poder, que ya evidentemente se ven dos poderes. En medio de esta lucha están los cubanos que llevan 66 años bloqueados por los Estados Unidos, que le ha hecho invasiones, ha pagado bandas armadas en el Escambray que desvivían maestros, campesinos, creaban el terror. Ha hecho ataques bioterroristas, ha volado aviones, paga mercenarios contra Cuba, ha hecho todo lo posible por acabar con Cuba y no ha podido. A mí me llama la atención porque donde sí ha ganado un poco de terreno es en esa prensa hegemónica mentirosa que ha influido en algunas personas. Otros se venden y se convierten en mercenarios porque el dinero mueve a muchos mercenarios que se dejan comprar. Pero fundamentalmente lo que me llama la atención ahora es que algunas personas se olvidan de la historia de Cuba y cómo todos estos ataques de Estados Unidos y movimiento mundial como la caída del campo socialista han ido dañando la economía cubana. Y en las etapas que no hemos quedado solos frente a los Estados Unidos, ellos han sido muy agresivos contra el pueblo cubano y han destruido nuestra economía. Nuestra economía llega al fondo, después cuando, digamos, llegó Chávez al poder, que nos empezó a mandar combustible y nosotros los ayudamos con médicos, con maestros, con nuestra inteligencia, con nuestro personal, con nuestra sapiencia enfrentando el imperio, pues mejoramos, empezamos a levantar. Después llegó, en la etapa de Obama, Cuba mejoró muchísimo. Llegaron los cruceros, levantó el turismo y fueron tantos turistas en Cuba que los hoteles estaban llenos y los turistas estaban sentados en las calles, en las aceras, buscando un alquiler. Llamaron al pueblo cubano a que todo el que pudiera, que pusiera una habitación
y alquilar a los turistas. Y eso dio mucho dinero en Cuba. Después llegó el señor en el 17, 19, sí, el señor Trump ganó las elecciones. Trump, un hombre que es bipolar, que es un tipo muy inestable, que él dijo que iba a hacer, quería montar hoteles en Cuba y eso, pero cuando llegó al poder, la mafia anticubana y una mafia de 4 senadores y un grupo de mafiosos allí que viven de atacar a Cuba, para eso reciben mucho dinero. Han recibido miles de millones para atacar a Cuba, es un negocio y no lo van a perder. Entonces alaron a Trump y lo lograron enganchar. Y Trump puso 243 medidas, sanciones nuevas contra Cuba. Y además de eso llegó el coronavirus. Y entre esas dos cosas, la economía cubana, que estaba en la cima, pues cayó. Todo el dinero Cuba lo tuvo que usar para salvar al pueblo, para producir 5 vacunas contra el coronavirus, para comprar alimentos. Cuba se mantuvo esos 2 años. No llegaron a 2 años, pero cerrada completamente, sin recibir nada de ningún lugar. Y resistimos, demostramos nuestra fuerza. Después que salimos de esta etapa, que seguían las medidas, seguíamos en la lista de países terroristas que no nos dejan comerciar con otros países, pues llevamos unos 5 años tratando de volver a levantar la economía, que topó el fondo también durante el coronavirus y con las medidas de Donald Trump, que nos cayó arriba y trató de ver cómo nos acababa de asfixiar y no pudo. Eso yo lo digo para ciertas y determinadas personas que hacen unos análisis pírricos, sesgados, que no hablan, que esta es la realidad. La realidad. 5 años. Y cada vez que yo hablo de Cuba, pienso en los almendrones. Los almendrones del año 50, esos Chevrolet de la época de la bomba que circulan en Cuba y están lindos, bonitos, nuevecitos, con motores de Volga. Así es Cuba. Es una economía que ha tenido que tú a veces la ves bonita por afuera, pero tiene tantas cosas, ha tenido que hacer tantos inventos, tantos ingenios para sobresalir, que cualquier cosa, parte que falte de eso, te para el almendrón y no funciona más. Porque tenemos que comprar piezas, el combustible sobre todo nos para el país a cada rato. Siempre que los americanos pueden y vienen, le ponen miles de trabas que los barcos de petróleo lleguen a Cuba, los sancionan. Hay barcos que ya van directo para Cuba y le meten 100 millones de dólares a la compañía que lleva de multa, los americanos, y el barco vira para atrás y no va para Cuba. O lo amenazan: si vas para Cuba te meto tantos millones de dólares. Y así es como nos han destruido la economía. Y nos paran y entonces nos crean el apagón y después nos inducen, nos destruyen y nos crean los problemas, y después ellos son los culpables, pero quieren culpar al gobierno cubano. Es lo que están haciendo ahora en el mundo. Están creando problemas a diestra y siniestra. A tutti de mundachi. ¿Para qué? Para mantener el poder. Sí, el poder, la hegemonía es lo que quiere hacer Estados Unidos. Pero ellos no son los culpables. Los culpables son los rusos. Entonces meten la rusofobia, el miedo a los rusos, que los rusos quieren hacer, y son ellos los que están haciendo. O el miedo a los iraníes, que si van a tener armas nucleares, que si esto o lo otro, cuando ellos están cargados de armas nucleares, igual que Israel. Entonces ellos culpan a los demás de lo que ellos hacen. O ahora mismo creando el conflicto entre Tailandia y Camboya, 2 países tranquilos, tigres asiáticos desarrollados, simplemente ¿para qué? Para crearle problemas en toda la frontera china y tratar de debilitarla, y después a ver si Taiwán se embulla y comienza una guerra contra los chinos. Que Taiwán recibe armas de Estados Unidos.
La ha armado hasta los dientes, y lo que pasa es que los taiwaneses son personas inteligentes. Yo quería decir eso y bueno, voy a poner un colofón. Todos estos problemas se solucionan fácilmente en este mundo, todos. En primera, lejos de seguir, la guerra, qué sé yo, todos los comentaristas, todos los youtubers, deben de hablar de la paz, de la necesidad que tiene el mundo de cambiar la forma de pensar, de no pensar en la guerra, en la confrontación, en que tú eres mi enemigo, y de verdad crear un libre comercio que sea beneficioso para todos y tratar de solucionar los problemas. Los rusos lo dicen todos los días, ellos quieren la paz, pero los siguen atacando y ellos no se van a dejar atacar. Los chinos también quieren la paz. Y no quieren la paz solo eso. Los chinos pueden rescatar todas las empresas que están quebrando en este mundo. Las automovilísticas sobre todo. Yo estoy seguro que China estaría muy contenta de llegar a Europa y hacer negocios con todas esas empresas automovilísticas que están quebrando, y hacer negocios con ellos y ponerlas a funcionar. Y van a funcionar con carros eléctricos nuevos, más desarrollados, de punta, y que es una tecnología de punta, y que van a salir al mercado más barato. Y lo pudieran hacer en toda Europa, en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Los chinos están preparados para eso. Los que no están preparados para el cambio, no tienen esa mentalidad, no son inteligentes. Son personas que están en el fondo de la caverna con la maceta, las manos embarradas, que salen todos los días a cazar, a ver qué mal hacen, qué daño hacen. Son los Estados Unidos y sus aliados, que se han quedado en las cavernas, que son unos bárbaros, son tribus bárbaras, asaltando el mundo a diestra y siniestra. Y donde quiera que pueden, crean un conflicto y un problema. Y eso puede traer un problema, como ahora mismo Estados Unidos acaba de acercar las armas nucleares al Reino Unido, y ya los rusos han desplegado todas sus armas, su triada nuclear y sus submarinos nucleares. Un solo submarino de eso con más de 100 armas nucleares te funde un país en un momentico. Y entonces yo sigo diciendo, cada vez que un comentarista de esto, un catedrático, un profesor vaya a hablar, lo primero que tiene que plantear es que por las buenas el mundo cambiaría pronto y sería diferente. Si no se destinan todos esos miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania y a la guerra en Israel, seguro el mundo sería mejor, porque ese dinero contribuiría a hacer nuevo Estados Unidos, a reindustrializarlo, a mejorarlo, inclusive quedaría dinero para crear varios proyectos en Honduras, en otros países, en los países mayores emisores de migrantes hacia Estados Unidos, para desarrollar programas, para crear fuentes de trabajo, industria y eso, para que las personas no emigren hacia Estados Unidos. Ir solucionando los problemas. Lo que pasa es que tenemos unos catetos que son abusadores de menores, que consumen sustancias, que están bien dañados del cerebro, dirigiendo el mundo capitalista. Son personas que no gobiernan para responder a los intereses de los pueblos, de sus propios pueblos, sino que responden a los intereses de unos pocos multimillonarios ricos, que son unos cavernícolas atrasados en el tiempo y en el espacio, señores. Nos vemos.